Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en la que nos estén escuchando. Bienvenidos sean ustedes a un nuevo programa aquí en Grado Cero. Como les habíamos prometido, tanto Ceci Guillén como su servidor, Alfonso Ochoa Hoffman, íbamos a hablar de dos podcasts. Este es el segundo, ¿no? Este es el segundo en el que vamos a hablar. En el primero hablamos de feminismo y en este queremos hablar de un tema que para nosotros nos parece muy importante, un tema medular, que es el tema de la discapacidad. Pero bueno, que mejor que Ceci que nos platique de qué aborda este podcast, qué es lo que queremos hablar. ¿Qué queremos saber, Poncho? Yo creo que este puede ser un podcast hablando de cómo encontrar esa relación entre diversidad humana, cuando jurídicamente ya estamos hablando de discapacidad, pero cómo no olvidarnos de alguna reflexión sobre la dignidad para que nuestro abordaje en lo jurídico, pero sobre todo en la interacción social, pues no sé, tengamos esta riqueza conceptual, clara, sí, siempre hay que discutir conceptos, pero que no nos falte este giro, no sé, de conciencia acerca de la dignidad. Esa es como la intención y pues ahora sí que gracias por abrirme la casa de Grado Cero Latinoamérica para estar contigo haciéndonos estos que sea, intercambios, chismes, reflexiones. No, y que creo que son temas fundacionales que no son trabajados, ¿no? Es decir, muy lamentablemente se presupone que el derecho es general, es derecho para todos, pero muy pocas veces el derecho lo vemos en clave de las personas que tienen una discapacidad y más bien lo vemos en la clave de las personas que no tienen discapacidad, que están protegiendo, entre comillas, no a los que tienen discapacidad. Mira, yo creo que no es casualidad. La Facultad de Derecho, en general, los espacios en los que estudiamos Derecho, porque ya afortunadamente hay espacios como estos, tenemos el reto de pensar esta interacción de lo jurídico con esos movimientos sociales allá afuera, ¿no? Entonces, es un buen motivo para que facultad, escuela, estudiosos, nos pensemos estos temas, sí, con eso de movimiento social, como reclamo que viene de lo político a buscar soluciones legales, pero sobre todo porque ahora en este país donde todo se judicializa y todo se politiza, pues también tenemos otro reto como operadores del derecho, ¿no? ¿A qué chingada hora decidimos en qué se va a gastar cuando no está planificado? Y tú lo platicabas siempre con esto de la hora de partir el pastel, esta alusión que... La analogía, ¿no? De cómo repartimos de roles. Ándale, esa. ¿Cómo vamos a repartir el pastel? Este es un ejemplo perfecto de cómo le pones caras, rostros y necesidades específicas a esa partida del pastel. Creo que por eso es importante y pensarlo primero como lo que además ha sucedido. Este tránsito de los lugares de salud a volverse una norma jurídica, se inscribe en el derecho internacional. Entonces yo creo que desde allí es importantísimo empezar a tomar en la cabeza a qué horas llega México a este espacio de hay un instrumento vinculante. Entonces, si quieres, empezamos por ahí. ¿Te late? Sí, no. Empecemos, ¿qué te parece? Por definir qué es discapacidad, ¿no? A partir de esta convención que se hace en la ONU en el 2006, ¿no? En el 2006 se realiza una convención en donde intentan definir, pues, qué es la discapacidad y por lo menos podríamos decir que es, digamos así, como la definición más actual hoy, ¿no? Sí, es una definición que no ha acabado de... Se congeló, Ceci. Algo que tiene demasiados componentes extra, que antes ya tenían como su vida propia en lo no jurídico, ¿no? Esta convención de la ONU cuenta la leyenda que surge por sugerencia de México en un evento, también una gran convención sobre discriminación, pero racial. Y en esa reunión, estamos hablando de por ahí 2001, entre 2001 y 2003, hay trabajos muy importantes para definir si efectivamente se necesita una convención con estas características. Y mira, por un lado, la delegación mexicana
no tenía, yo creo que muy claro en la que se estaba metiendo México en términos de actualizar nociones sociales acerca de discapacidad. Porque pues llegan y dicen, oye, está de moda esto de la no discriminación. O sea, ¿qué tal si además de hablar de personas racializadas, hablamos de personas con discapacidad? Pero veníamos de una tradición previa de instrumentos de la ONU y de otros espacios donde lo de discapacidad, Poncho, quedaba como aquello que decían esta gran discusión de los ministros de es programático, es para que los estados avancen determinados programas de gobierno. Porque aquí hay que aclarar una cosa bien importante. La Convención de la ONU del Sistema Internacional, Universal, no es la primera convención sobre discapacidad. Ya existía una previa de la OEA de los 90 del Sistema Interamericano, y era justo esta visión de los estados procurarán que el trabajo se garantice a personas con discapacidad. Y habrá salud para todos, ¿no? Como estas cosas, imagínate al PRI y de, se habrá para todo el mundo, ¿no? Pero no te decía cómo hacerlo. Entonces era una carta Santa Claus bien chida de puras buenas intenciones con las que todo el mundo estaba de acuerdo y que empalmaba muy bien con diferentes acciones, ahí sí, del sistema internacional, por ejemplo, el diseño, entonces se llamó de los impedidos, las normas uniformes y digamos ciertos términos que son muy anacrónicos acerca de cómo se pensaba la discapacidad, ¿no? Los disminuidos, los minusválidos, y términos que en diferentes idiomas, así el inglés, en el francés, español, lo que transitaba era esta cuestión acerca de, entre comillas, gente que tiene, que no sirve, o sea, que cómo la metes a trabajar, cómo la metes a estudiar, si algo les impide hacerlo. Entonces, bueno, México va, la propone, todo se pone en marcha, y aquí lo que surge bien interesante es un concepto de lo social, de las ciencias sociales, de los científicos sociales, que habían impulsado años atrás. O sea, empieza como en los 60s, del siglo pasado, pensado como cómo integrarse al gran movimiento de los derechos políticos y civiles que se estaba dando en varios lugares, ¿no? Pero las primeras... Una cosa que me parece importante enfatizar es que nunca fue visto de manera transdisciplinar en estas fases, ¿no? Es decir, más bien era una onda de los sociólogos, de los que trabajan ciencias sociales, pero sin consultarle a los que trabajaban en medicina, sin consultarle a los que atendían a personas con discapacidad. Sí, más bien era una, así como lo dijiste hace rato, como ponernos en moda, no ponernos en lo de hoy, pero sin entrarle con una discusión de fondo, más bien era la discusión de lo que nosotros los abogados, sociólogos, politólogos pensamos que es. Y los médicos, porque estaba muy colonizado el tema original, el de discapacidad. Así que originalmente discapacidad significaba gente enferma, gente con cojera, gente con ceguera, gente con sordera, gente con algo. Cuando sí llega este giro de derechos humanos, influenciado, fíjate, por sociólogos que habían huido de Sudáfrica del apartheid, llegan y dicen, oye, aquí hay un tema de barreras, porque venimos claro de ver la barrera del apartheid allá, y aquí es lo mismo, pero para gente con respecto a su condición. Y mira, yo creo que algún día vamos a tener que regresar a otros abordajes donde todas las opresiones están anudadas en el mismo punto, ¿no? Racialidad, discapacidad, sexismo, sí tienen cosas como que de algún lado las venimos arrastrando, y yo creo que eso va a ser otro tema interesante, pero aquí surge ya cuando vamos a decidir qué concepto vamos a juridificar, qué concepto se va a ir ya fijo, porque lo dice todo el mundo que suscriba la Convención de la ONU, es esta definición que aparece, pero en el preámbulo del instrumento, no en los artículos, ¿no? Porque si tú dices ¿en qué artículo viene? No viene en el artículo, viene en el preámbulo, y tiene un reto transformador muy amplio, pero en particular para los abogados requiere varias bajadas de ir revisando qué capa estamos hablando, como una cebolla llorona. Entonces, fíjate, aquí te dice que la discapacidad es un concepto que evoluciona. Primer borlote, ¿no? Porque queremos una cosa bien certera, bien fija, inamovible, porque el derecho romano se dice así desde Tito Livio. Y aquí tenemos, para empezar, una primera cosa que nos rompe epistémicamente, ¿no? Negativa. Esto que vas a voltear a ver va a evolucionar.
Entonces ya es un primer bronca. Luego te dice, esto es resultado, como concepto, resulta de la interacción entre las personas con deficiencias. La norma lo dice así. Suena muy duro, pero así es la categoría. Personas con deficiencias. Y las barreras, ahí luego lo complementa con el entorno, y son barreras que están sucediendo por la actitud, y cuando habla de entorno también está hablando de entorno físico, virtual, pero también entendido como entorno los procesos judiciales. Eso lo vamos a ver otro día acerca de esta convención, ¿no? Pero entiende barreras y entiende entornos de maneras muy amplias. Entonces ya no puedes tú venir como jurista a decir, yo sé a qué se refiere esto, inciso A, inciso B. Es complicado. Y estos conceptos de deficiencia, barrera y entorno, lo que ya mezclados te van a dar es una merma en derechos humanos, porque en esta relación van a afectar la participación plena y efectiva en la sociedad, en esta aspiración de que sean igualdad de condiciones con los demás. Eso es lo que dice el inciso E del preámbulo, justo de la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que se abre para firma en 2006 y que en México entra en vigor en 2008. Por cierto, con una reserva importante, pero que ese será chisme para otro día. ¿Cómo ves, Poncho? Así es como sale. Es un término muy agresivo el de decir deficiencia, ¿no? Es decir, cuando yo oigo esto, pienso en el concepto de normalidad que criticaba Foucault, ¿no? Es decir, estamos nosotros, los normales, y los deficientes, a los cuales queremos acercar, y en ese sentido, yo no creo que sea un alcance en términos de reconocimiento de sus derechos humanos, sino más bien, ahí vamos a jalar los pobrecitos, ¿no? Híjole, pues es que el término de deficiencia, digo, ya no es una cosa que uno llegue y diga, es que bueno, en realidad si lo piensas bien no hay términos sencillos, ¿no? Cuando hablas de los derechos de la mujer, ahora hay quien dice, bueno, ¿qué es ser mujer, no? Una persona afrodescendiente, bueno, ¿qué tan atrás en su genealogía? ¿Qué tan cercana a África? ¿Qué tanto los genes? ¿No? Porque es distinto cómo te adscribes si eres un afrodescendiente mexicano, así eres un afrodescendiente en Estados Unidos. Entonces, como que la norma siempre tiene allí la pretensión de tener la última palabra. En el caso de persona con deficiencia, fueron meses de mucha negociación para llegar a un acuerdo en este tratado, porque no se podía dejar de lado mucho del conocimiento, sí, científico, que venía de ciencias médicas, de fisiología y de otras disciplinas. Pero además, porque este mundo está muy organizado para la parte, ahora sí que nos alcanza la realidad programática. La OMS, las autoridades que estaban conscientes de sus obligaciones, las que estaban conscientes, no voy a decir que México, las que estaban conscientes de sus obligaciones de información estadística en salud, decían sí, pero yo necesito un dato duro al cual referirme, a lo que voy a reportar personas con algún tipo de discapacidad y a qué marco me voy a referir. Y entonces aquí cuando hablamos de personas con deficiencias, que tienes razón, es un término chocante, que es hasta brutal e incómodo, pero lo que dices es cuando tengas que determinar cuál es esa deficiencia y si es relevante para el entorno y si es relevante para la afectación a derechos humanos, búscalo en la clasificación internacional de la funcionalidad humana o bien en la clasificación internacional de la enfermedad, que son dos clasificaciones distintas que maneja la OMS y que entonces ahí tenemos que ahora sí que esta transdisciplinaridad, ¿sí? De todo lo que va a ser jurídico, pero yendo a remitirse al dato duro en estas clasificaciones. Y ahí sí ya te dice funcionalidad humana, ¿no? Si usted mantiene cierta movilidad del codo en determinados ángulos, giros, dificultad. Y entonces también ahí entra una cuestión de percepción y algunas otras cosas que sí se pueden abordar, no sé, desde la ergonomía, desde cuestiones propias ya de las disciplinas médicas y rehabilitadoras, porque es distinto. Ahora, ya con esto, si quieres, para que pasemos a otra Pero cosa. ¿no crees que desde el punto de vista del derecho, ¿no? El empezar a generar una condición de respeto de derechos, denominando a la otra persona a la que vamos a brindarle estas condiciones de igualdad
desigual, ¿no? De llamarle deficiente, pues ya como que rompe con el esquema, ¿no? Es decir, yo lo pienso en términos de que una persona tiene el derecho a la ciudad, independientemente que sea discapacitado, que sea invidente, que no pueda oír, que tenga todas sus funciones adecuadas. Y en ese sentido, ya cuando yo ya lo defino desde el punto de vista, es que tú eres deficiente, como que ya el diálogo, ya como que hay algo suena mal, porque ya el diálogo no es de iguales, ¿no? Él ya es un desigual en la relación, no solamente desigual por su condición, sino desigual porque lo definimos como desigual. A ver, bueno, yo creo que una cosa, donde yo creo que vamos a disfrutar mucho este mismo debate va a ser en la próxima sesión cuando hablemos de los modelos de abordaje de la discapacidad, porque fíjate, alguien me lo decía y me lo decía súper concreto, pero no quiero que suene como una verdad demasiado básica, ¿no? Me dice, mira, a mí me vale cómo me digan, chueco, disca, cojo o persona con discapacidad. Me dice, me vale cómo me digan, siempre que me garanticen mi derecho a trabajo, a salud, a vivienda. Y esa es como una manera como muy, ya, mira, puta, ya lo que sea, pero garantízame el derecho y luego platicamos de lo demás. Me parece que refleja las urgencias y los muchos pendientes que sabemos existe en garantizar los derechos. Ahora, la pregunta que es muy buena porque hay que recordar que aquí estamos hablando de personas que aprenden a nombrarse dentro del colectivo y hay un gran boom acerca del término correcto, ¿no? Si tú buscas en internet, lo primero que te van a salir son tablas de, no se dice minusválido, se dice persona con discapacidad. Discapacitado es incorrecto, se dice persona con discapacidad. Pero realmente hablando de eufemismos, o sea, con toda la realidad de la interacción humana, creo que lo hemos visto y nuestros diputados son un gran ejemplo, el tema es el desprecio en el trato o el desprecio. Es un tono que desprecia. O sea, sí, es que o sea, persona con deficiencia, dices tú, chale, esta persona está, lo que aparezca en ese catálogo va a estar muy pinchito, ¿no? Pero el problema es que te lo digan con desprecio y eso no lo dice, digamos, eso no es una carga de la norma, es una carga de la sociedad. Pero, Ceci, no creo que haya alguna forma en que te digan deficiente que se sienta con cariño. No la hay. Pero no. Aquí la apelación es que se necesita ese dato para poder saber qué estrategia vas a aplicar de las que tiene esta convención para lograr allanarla, porque lo que sí es cierto, y vamos a ver más adelante con un comentario que hace de fondo que tenemos aquí más adelante, es cómo a final de cuentas el eufemismo, la buena onda, el siéntete bien, no te garantiza los derechos. Entonces, es como pasar de ese apapacho simbólico a lo que realmente es la garantía de los derechos. Entonces, sí, la demanda es respeto a la dignidad por un lado, conceptos que permitan garantizar a la persona su interacción con dignidad en el entorno, pero sí derechos efectivos, ¿no? Porque si no, nada más me hablas bonito, pues es como los novios que nada más te la platican y como que te ponen el cuerno, ni te avisan que ya no son tus novios, ¿no? Ya pasamos a la siguiente. Poncho, es que hablando de principios, ¿no? Robé Alexi clasifica principios, ¿con quién nos remitiríamos? Así como científicos legales, ¿a quién te irías a buscar a hablar de principios? Bueno, yo más allá de irnos, yo primero lo que te diría es que hay que entender al principio como un elemento de racionalidad práctica. No es propiamente de racionalidad legal. Es decir, ahora, ¿de qué me refiero yo cuando hablo de racionalidad práctica? Bueno, nos vamos directamente a Kant, ¿no? Y Kant decía que había dos tipos de razón, ¿no? La pura, la que nos permite entender fenómenos abstractos, y la práctica, la que nos permite entender lo que tú y yo denominamos como correcto o no. Es decir, la razón práctica es muy compleja en el contexto de que yo te puedo decir que a partir de mi experiencia hay cosas que son correctas, pero no necesariamente son correctas para ti. Ahora, dentro de esa idea de la racionalidad práctica, pues está la dignidad, que yo creo que es uno de los conceptos más profundos, más vagos,
más ambiguos en el derecho, más difusos, más difíciles de atrapar, porque ahí depende de quién lo estamos refiriendo, ¿no? Muchos autores contemporáneos como Ronald Dworkin, ¿no? Como el propio Robert Alexy, muchos que vienen después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Desilusionados con toda la cuestión que pasa con el orden positivo, pues empiezan a hablar de uno de los principios más básicos de los derechos humanos, que es de la dignidad. Ahora, aquí el problema es ¿qué entendemos por dignidad? ¿No? ¿Cómo lo vamos a apreciar la dignidad? Porque cada autor pues escribe el concepto de dignidad a partir de sus propias condiciones. Y no solamente eso, yo creo que cada persona habla del concepto de dignidad a partir de su propia circunstancia. O sea, no todos tenemos la misma circunstancia. Entonces, lo que yo puedo apreciar que, por ejemplo, para mí es digno, no necesariamente lo es digno para los demás. O sea, lo pongo con un ejemplo sencillo. Ahora que fue la pandemia, ¿no? Pues yo recuerdo que la Facultad de Derecho honestamente sí intentó hacer esfuerzos importantes por tratar de continuar con las clases, ¿no? Conseguir acuerdos para libros electrónicos, para que los chavos pudieran estudiar. Pero yo recuerdo que en una reunión con el director le decía, pero aquí le falta una cosa, porque el hecho de que yo pueda conseguir libros electrónicos, ¿no? Que puedo leerlos en mi computadora o en mi Kindle o en mi tableta, pues eso no le resuelve el problema para una persona invidente, ¿no? Es decir, necesitamos también audiolibros, ¿no? Y esto ya más bien es un problema de sensibilidad, porque pues nosotros no tenemos ese problema, algunos nosotros tenemos la fortuna de no tener ese problema, pero eso no quiere decir que no exista para los demás, ¿no? Entonces, muchas veces uno podría pensar, es que ya les conseguí libros y entonces resolví el problema. Pues evidentemente no. Entonces, creo que la idea de la dignidad se vuelve un elemento básico hoy en día en el derecho, ¿no? Que muchos juristas quieren incorporar en el sentido de que a partir de eso, pues vamos a buscar, como decía Robert Alexy, dar una pretensión de corrección, es decir, darnos cuenta que la norma tiene que ser corregida porque no lo hemos visto bien. Esto que dices tiene que ver justo con los retos de integrar esta norma con estas pretensiones, porque además esta convención fue la primera de este siglo y además la que más rápido se suscribió por todo el país. Prácticamente hay pocos países que no la han suscrito, pero son así algunos muy localizados y casi de, no es cliché, si hay que irlos a buscar a África, son algunos del Oriente Medio, y países como Estados Unidos, que la suscribieron, pero no el protocolo. Entonces, es este juego de sí, pero a mí no me obligan a nada, y mi norma interna es mejor, según ellos. Pero aquí esto de la corrección es esto que estamos retomando aquí en la pantalla, que son los principios, es una nueva manera de pensar tenemos la Convención Interamericana y tenemos todos los instrumentos no vinculantes de la ONU hasta ahora, que lo que no tenían eran principios para operarlos, para interpretarlos, y entonces tiene sus detalles, ¿no? Como el que decías tú, pues en principio es la dignidad, chale, ya empezamos con retos, ¿no? Pero hay otros, me voy a ir de arriba para abajo, de abajo para arriba, mencionándolo. Un principio es que esta convención tiene que pensarse con perspectiva de género. Tienes también que pensar que hay que buscar la igualdad entre hombre y mujer. Así salió la convención y ahora el reto es cómo operativizarla con una visión no binaria del género. Ese va a ser otro chisme. Luego, el principio es el de la accesibilidad, que es justo que lo que tú estabas planteando con los alumnos. Y mira, no me voy a poner a decir, no se dice invidente, se dice persona ciega, porque yo sé que no lo dices con desprecio, pero precisamente las personas ciegas o personas débiles visuales, ahí tú estás destacando una necesidad que no estaba resuelta. La escuela decía, pues ya tengo el libro, sí, pero no cumples con esta particularidad que es la de la accesibilidad, en la bibliografía, por ejemplo, y esta accesibilidad es tanto un derecho como un principio, claro, pero además tiene su componente político, porque el alumno tiene derecho a estar en el entorno educativo que se transformó de un jalón por el COVID, ¿no? Entonces, justo el problema con este tipo de normas es que la realidad te rebasa muy rápido. Luego, se complejizó, ¿no? Yo diría más bien, no que se transformó, se complejizó, Ceci. O sea, yo lo pongo en un ejemplo.
todavía a finales del siglo pasado no permitían que se metieran los perros para invidentes a los camiones y al metro. O sea, todavía bueno. a ti no, esto yo creo que tiene unos 15 años de que se empezó a permitir que las personas entraran con el perro. O sea, el perro. Bueno, fíjate que los perros tienen otro detalle que tienen que ver con con el otro principio, el de la igualdad de oportunidades. Los perros son una gran herramienta, son en este nuevo argot de la convención, son llamados animales de asistencia o animales de apoyo, que son animales de trabajo, pero estos perros de asistencia, esos perros que trabajan dando asistencia o apoyos, también tienen un reto, o sea, no hay igualdad de oportunidades para adquirir, mantener y sostener un perro de trabajo, tienes empleado de por vida, entonces esta falta de posibilidad de una igualdad en esa oportunidad de acceso a los perros hacía esta doble barrera, Poncho. Por un lado, el permiso que no había para que ingresaran y por el otro lado, pues que no había mucha gente demandando ese derecho, eso es otra cosa extralegal, pero entonces no había tanta gente ni acreedora del derecho, pero tampoco estaban demandando una solución a los espacios. Hoy día un reto es en el Metrobús, por ejemplo, ¿dónde lo pones? Porque es un trabajador. Ahora sí que ahí sí nos ponemos rigurosos, es una persona no humana que está trabajando y que requiere también dignidad en su trabajo. Y no tenemos tenemos empacho en el metro, en el Metrobús. A mí se me hace hasta más violento el Metrobús, pero bueno. Entonces, estas personas que ya lograron acceder al perro, que tienen retos de accesibilidad en sí mismas, luego como que ya tienen que estar peleando a acceder. Aquí corto tantito y me regreso a la imagen que tenemos, que es un gran ejemplo, que es un gran cartel muy lindo. Es el Poncho. ¿El otro? En la otra, en la que estábamos antes. Ah. No. ¿Ahí? Antes, ahí. Fíjate, si tienes allí a la vista, arriba del lema, nada sobre nosotras y nosotras, hay dos perros. Son distintos, son de distinta talla, porque hasta en los perros de trabajo hay diferentes tallas, hay una diversidad. Y si te fijas, uno tiene una marca en su lomo, como un cuito. Ese es un perro de asistencia médica, de alerta médica, es lo correcto. Entonces, además, es qué perro, qué talla, para qué persona, con respecto a qué, me remito a la frase fea, con qué deficiencia, porque ahí son diferentes cuestiones y necesidades que atender. Entonces, justo cuando pensamos estos principios para una diversidad, es esa como la que tenemos en la imagen representada, y entonces, primero, bueno, ya destaqué al perro de trabajo de talla regular, ¿no? Luego tenemos una persona que si la ves, a ti no te queda claro cuál es la deficiencia, lo dejamos pendiente. Luego viene esta otra mujer con un perro de trabajo más pequeño, porque ahí puede ser un animal de una talla no estándar. Luego, la siguiente persona trae una manita, trae una mano así como al pecho y otra mano levantada. Ella es una persona que está hablando señas. Esa es la representación gráfica de una mujer hablando señas. La siguiente es una mujer donde lo que se busca es representar la discapacidad tal vez adquirida por edad o en sí misma el proceso de envejecimiento de una persona con discapacidad, y trae su bastón. Hacia arriba es una mujer con una andadera, que es otra ayuda técnica justamente para cuestiones motrices, y hacia su lado izquierdo viene una mujer con un bastón, ahí sí es una persona ciega, y ahí puede ser usuario de bastón, tanto una persona sordociega como una persona ciega, como una persona débil visual. Entonces ahí vuelves a ver una representación, pero tiene en sí misma mucha diversidad. Luego la siguiente es una persona en silla de ruedas, pero es una niña en silla de ruedas. La siguiente, yo solo lo sé. Fíjate que antes de que avances, te quiero comentar una anécdota con mis chavos de secundaria. Una vez yo les decía a ellos, hablando de discapacidad, ¿no? Digo, ¿ustedes creen, yo doy clases en iniciación universitaria, ¿no? Les decía, ¿ustedes creen que esta escuela está hecha para personas que tienen una discapacidad? Y unos me dijeron que no tajantemente, y una me dijo que sí. Me dice, pues sí, no, total, si la compañera usa silla de ruedas, la cargamos. Y uno de los compañeritos le contó, oye, ¿por qué tenemos que cargarla? Ella tiene derecho a llegar solita. ¿Por qué tenemos que hacerle nosotros eso? Es que es para ayudarla. No es que no la estás ayudando. Ella puede llegar solita si le pusiéramos las vías.
pero esta escuela no tiene esas vías. Entonces me acordé mucho cuando vi esto, porque efectivamente, algunas veces los niños se dan más cuenta más pronto de las cosas que los adultos. Pues es que justamente esto que acabas tú de mencionar, si regresamos a la parte donde estamos hablando de los principios, es esta enunciación de respeto a la dignidad inherente con respeto a la autonomía individual. Y sin autonomía, perdón, ya no hay dignidad y ya no hay nada. De hecho, fíjate que es más complejo que eso, ¿no? Porque tiene derecho a llegar, tiene derecho a escuchar la clase, a ver los materiales, tiene derecho a ir a un baño digno, porque además hay mucha gente que dice, ay, es que no estaba ocupado y me metí al de personas con discapacidad. No, a ver, tantito que lo dejes sucio y eso ya es más complicado de una persona con discapacidad, porque, Poncho, pues uno llega y dice, chin, de aguilita, ¿no? Una persona en silla de ruedas no puede hacer eso. Y de hecho los espacios Entonces, no están hechos para eso, ¿eh? Porque no deben, yo no veo deben que invertir. un chavo con silla de ruedas entre ahí, o con una persona con andadera, así tenga movilidad en el baño, ¿no? No, por eso incluí esta imagen que yo creo que a ver si luego la ponemos en alguno de los links para cuando compartamos en Spotify o en las otras redes, porque justo le estamos dedicando esta descripción de imagen, porque es distinta solo tener allí una imagen y, bueno, dar los créditos que esta conjunción de diversidades la logra la coalición de personas sordas AC en el diseño de Susana Gómez, justo para hablar de que aquí lo enuncia, algunas feministas nos vemos así, porque hay que recordar que, hablando de feminismo en el otro podcast, no todas las feministas nos vemos igual, y no toda la sociedad. Entonces aquí son representaciones de mujeres, pero si te fijas, portan diferentes objetos, hoy te digo cómo se llaman, pero son diferentes cuestiones acerca de lo que tú decías tú. Todo esto que tú estás viendo allí es lo que la convención llama persona con deficiencia. Y le vale madre, suena feo, pero así se le llama. ¿Por qué? Porque estas particularidades deficientes, es feo decirlo, pero lo que es deficiente es el entorno, lo que es deficiente es la actitud de la sociedad, lo que es deficiente son las ganas de ánimo de solidarizarse. Entonces, fíjate, termino nada más con las muñequitas. La siguiente que está junto a la niña de ruedas, la que está acá con el bracito arriba, esa es una representación que tiene otra historia, pero esa es una persona de la diversidad psicosocial. Ya luego volveremos a esta imagen en siguientes podcasts. La otra es una persona de talla baja. Con Tourette o algo así. La otra no es una mujer niña, es una mujer de talla baja. Y la última, a la que vamos a mencionar ahorita, es una mujer usando ¿cómo se llama? Una muleta francesa, de las que solo van al codo y que tienen como ciertas particularidades de uso y recomendaciones. Entonces, aquí todo lo que he hablado, por ejemplo, de el bastón, la muleta francesa, el bastón para personas con discapacidad visual, la andadera, el bastón, eso en la convención se llama ayudas técnicas, que es distinto, por ejemplo, cuando usas una prótesis. Luego hablaremos de eso. Y en este caso los animales son animales, en el caso de los animales, pueden ser de asistencia o de apoyo, y se les reconoce su estatus de trabajadores. Pero además hay otro concepto en ayudas técnicas, por ejemplo, lo que tú y yo traemos en la cara son lentes, también son ayudas técnicas, pero específicas a lo visual. Entonces, si bien el término de eficiencia no se pudo superar, ni se le pudo encontrar un nuevo término con el cual comprometer el badaje cultural, lo que sí es que es importante que si tú te remites al catálogo de deficiencias, dices tú, esta persona tiene una deficiencia visual, dale unos lentes. Esta persona tiene tal característica motriz, con una andadera la arma, ¿no? No, dale un bastón. Entonces, de alguna manera este catálogo también es transdisciplinar a la hora de decir a qué lo remito de la ciencia ergonómica, del diseño universal, de lo arquitectónico. Entonces, ha sido complejo, pero ahorita lo que me dices tú de los chavos en la escuela era justo reconocer la necesidad y el derecho a la autonomía, pero además de las condiciones de accesibilidad. Y yo creo que lo que decía tu alumno era justo lo que dice allí, la participación e inclusión plena y efectiva, porque que yo te cargue no es efectivo, es precarizar a alguien más, y eso no nos ayuda, sea el policía en el metro, o sea la trabajadora en casa, o sea una enfermera. O sea,
no se trata de externalizarle a alguien la friega en la vida, sino efectivamente a quien es el que es un acreedor de derechos, garantizarle este derecho. Y para lograr en el caso de personas con discapacidad, tienes que regresarte al respeto por la diferencia, porque justo por eso me regresé a las imágenes que tenemos aquí de mujeres. Ese respeto por la diferencia es considerar que ese perro de diferente talla, esa niña tiene diferentes necesidades. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, un baño adaptado y ya gastaste en él, pues tiene que ser un baño adaptado, pero para diferentes tallas. Por ejemplo, lo que decías tú de los materiales editoriales. Una casa editorial tiene que procurar, además de los materiales audibles para personas con discapacidad visual, pues PDFs que se puedan leer y ya, lo vas leyendo muy chido, ¿no? Porque además otra cosa que tiene esta convención, además de que fue la primera de este milenio y es con perspectiva de género, es una conciencia ecológica, Poncho, porque también habla de medio ambiente y honestamente el braille garantiza cierta cultura a ciertas personas que están entrenadas a leer en braille, pero tiene el problema de lo costoso que es. Y ya no estamos hablando de imprimir Biblias milenarias, ¿no? Si lo estamos hablando de imprimir cualquier tipo de información. Entonces, ahora las tecnologías de apoyo y tecnologías asistivas se han ido orientando a que las personas mejor escuchen audios de todo tipo, ¿no? Entonces ya no los carteles, la información, los manuales, es más práctico que estén en audio a que estén en, ¿cómo se llama? En braille. El protocolo de la Corte, Poncho, eran 4 tomos de este ancho, que casi nunca tuvieron buena distribución, que pocas veces fueron a dar a personas con discapacidad visual con entrenamiento para comprender un texto dirigido a jueces. Entonces, cuando estamos hablando de esa participación plena y igualdad de oportunidades, pues también implica hacer materiales adecuados para garantizar la accesibilidad cognitiva, que se acaba de reconocer en España, pero que en México no tenemos para cuándo. Todo esto porque tenemos que hablar de otro derecho que la Constitución mexicana tiene en el artículo 1, que es el derecho a la no discriminación. Entonces, ¿qué te dice esta convención? Esta convención es una convención con vocación antidiscriminación y lo que te voy a decir es cómo lograrlo en función de mirar la deficiencia de la persona y mirar la deficiencia con respeto y dignidad, aunque la palabra deficiencia suene horrible. Y entonces aquí, ahora sí ya me voy al final. Se tiene que tener esta dignidad, esta autonomía y la libertad de tomar decisiones propias, ¿no? Con independencia de otras personas, que es, lo dejé al final porque es aquí mi gran queja. Cuando México suscribe la convención y entra en vigor en 2008, les valió madre a los del PAN, llámese Calderón ese señor, y se manda una reserva vía relaciones exteriores. Una reserva es un depósito que se hace en la ONU para decir, me encanta la convención, pero no, te aviso que no voy a aplicar esto porque no me interesa. Y México anuncia que no quiere cumplir con el artículo 12, que es el artículo de capacidad jurídica, y que es de tomar decisiones propias con independencia y autonomía. Ideológicamente no tengo muy claro a qué obedecía la iniciativa de Calderón porque él se aferró muchísimo y esa reserva se queda vigente hasta 2011. México la retira, pero Poncho, por una vergüenza mayor, porque si no lo iban a correr. O sea, allí el criterio del comité y de la operación de la convención, desde la ONU le mandaron decir, no solo a México, a varios países, que el artículo 2 era el corazón de la convención y que si no lo querían, muchas gracias, salían del sistema de aplicación de la convención, que no se hacían tarugos, ¿no? Entonces, bueno, pues... Bueno, que ya tenemos costumbre, ¿verdad? Porque la de derechos humanos así también la aceptamos, porque si no, no nos dejaban entrar al Tratado de Maastricht ni al Mercosur. O sea, tenemos experiencia claro. En que nos obliguen. No es que tengamos vocación transformadora, más bien es que si no, no nos dejan entrar al business, ¿no? No, pues aplicas la de en cuanto me la dejas, ¿no? Y en realidad, pues, ¿qué te puedo decir, no? Cuando decimos, es que la convención tiene desde 2008, no, pues en capacidad jurídica tiene de 2011 para acá, o sea, tiene 11 años. Pero esto yo creo que ahora sí que en otra sesión nos regresaremos con más tiempo, porque pues tiene que ver con nociones muy importantes que forman parte de las tradiciones jurídicas
pues de México por un principio, ¿no? La inimputabilidad, la interdicción, que van a ser tema de otro día. Entonces, estos son los principios con los que dijeron, mira, neta, todos los instrumentos que tenemos previos, algunos son parte del sistema interpretativo, otros principios ya no son compatibles ahí, como algunos relacionados con salud mental. Pero estos principios eran como cómo no volver a caer en el error de, sí, las personas con discapacidad tendrán trabajo, y sorpresa, implementaron programas de trabajo esclavo. Eso no es digno, eso no es libertad. Entonces, había que pensar cómo desde las herramientas que daba la ciencia jurídica se iba a mejorar las expectativas de cumplimiento de estos instrumentos. Entonces, creo que fue interesante cómo el derecho aportó algo a sus propios tipos de instrumentos, en este caso un derecho internacional, para avanzar un poco en cómo diablos aplicarlo, porque la realidad es que no lo aplicamos juristas, ¿no? Esta institución va a aplicar, esa institución legal va a aplicarse por médicos, fisiatras, papás, mamás, gente muy ajena a lo jurídico. Entonces, ahora, suena muy bonito, ya vamos a respetar la dignidad humana, ya lo dijo el derecho, ya lo dice el artículo tal, y el problema es la barrera actitudinal, que es a donde le vamos a dedicar lo que resta del programa. Entonces, si quieres, nos pasamos a la siguiente, Ponchito. Antes de que pasemos, quisiera enfatizar algo claro. Que dices que me parece muy importante. Esto no quiere decir, o sea, cuando tú presentas estas imágenes, que una persona nada más tenga que tener una. Hay personas que tienen 3 o 4 de estas incapacidades o de estas deficiencias, como quieran llamarlo. O sea, no lo pensemos como modelos ideales en términos así teóricos, sino que puede haber una persona que tenga 3 o 4 discapacidades y que no importa que tenga las 3 o 4 discapacidades, tiene el mismo derecho que cualquier otra persona. Entonces, se tendría que acatar o se tendría que buscar camino para cada una de esas discapacidades, no nada más decir, no, es que aquí en la escuela pues nada más tenemos este tipo de discapacidad y entonces no atendemos las demás. No, tienes que atender todas, ¿no? No, sí, eso es lo que es el inciso de este artículo 3 de los principios, que es justamente lo que vas a respetar es la diferencia, aceptar la diversidad de esto como condición humana, y justo es eso, o sea, no es gente en molde, justo, fíjate, el término deficiencia suena chocante, pero desde este otro lado de la realidad lo que es chocante es hablar de normalidad. O sea, es que las personas normales, no hay personas normales, hay un montón de personas que de momento su deficiencia está en un rango de normalidad, de funcionalidad aceptable para la explotación del trabajo y para ingresar a las escuelas. Pero la realidad es que la mayoría de las personas están en un proceso de adquirir discapacidad porque es un proceso humano muy asociado o a la vejez o a las contingencias de la vida. Sea que se les llamen lesiones de trabajo, que se les llamen accidentes viales, pero la verdad es que de una cosa es segura, sea por envejecimiento, incidentes o decisiones propias de esta vida, si usted se quiere ir entero a los 90 años, eso no va a pasar. Vamos a adquirir todos alguna discapacidad y prometo traer la próxima vez una imagen del Instituto de Geriatría donde esto ya tiene cifras y tiene como ponderaciones para que veamos lo muy cierto que estabas tú diciendo, porque además cuando la convención admite este término horrible de deficiencia, lo hace también cediendo en esta expectativa de que en algunos países sí tiene un abordaje profesional. Hoy en México, por cierto, si no me equivoco, fue hoy, estamos acá de 29, ¿verdad? Sí. 30. El Senado mexicano estaba por hacer un exhorto a la Secretaría de Salud para que ya se tardaron, emita la norma oficial mexicana para atención integral de las personas con discapacidad. Esto no es otra cosa que la norma oficial mexicana que va a pretender abordar la certificación de la discapacidad para saber en qué casos esas deficiencias son relevantes para derechos humanos y, por tanto, relevantes al presupuesto público, a la elaboración de políticas públicas. Ojo, otro día hablamos de cómo esto es una pervivencia del modelo médico y una perversidad, pues, de las que pasan por nuestras narices todo el tiempo, pero que el Senado se toma esta responsabilidad, creo que es importante porque no podemos estar esperando a que ahorita que resuelvan otras broncas, por fin saquen este certificado. Hoy día es un certificado que solo analiza la persona con deficiencia.
Ah, sí, es ciega porque los ojos no sé qué, es sorda porque los oídos. Y lo que no te dice es lo otro, no te certifica las condiciones del entorno que incrementan las necesidades de que esa persona sea atendida por las políticas públicas. Y es reconocer justamente que la discapacidad nos atraviesa socioeconómico, jurídico y, ¿cómo te diré? La discapacidad es esta interacción con el entorno, pero que también tiene una realidad de la que hay que hablar. Mientras más pobre, más discapacidad. Eso es peor. Puede ser una persona muy sana, también ser pobre, pero las condiciones, los factores protectores son menos. Entonces, hay muchas historias de éxito, pero también están atravesadas por el lugar socioeconómico. Y la próxima sesión vamos a abrir con eso, justo con la cuestión de pobreza y de discapacidad. Pero ahorita, como quedamos hoy en concentrarnos en esta cosa que es tu fuerte acerca del análisis filosófico de la dignidad, yo traigo a colación un fenómeno que requiere beber de estos saberes filosóficos para analizar lo que es el porno inspiracional. Si vamos a hablar como de los conceptos de discapacidad y enunciar esta incomodidad de, ay, es que suena feo deficiente, o cómo se dice ciego, invidente, antes de empezar a esos detalles finos, primero yo quiero que aquí abordemos cómo nos sentimos o qué siente, qué actitudes se desatan alrededor de la discapacidad, que son obstáculos para lo jurídico. Y este fenómeno se llama porno inspiracional, ¿no? El mejor ejemplo de este porno inspiracional es una frase que si la googleas, te encuentras con imagen y lo que tú quieras, al menos 500 entradas solo en español. Aquí incluso se la adjudican a una persona que no fue el que se la inventó, pero bueno, es la única discapacidad es una mala actitud. Esta frase es el ejemplo más claro y más difundido sobre el porno inspiracional. La única discapacidad es una mala actitud. O sea, tú échale ganas, güey, y con eso la tienes garantizada. Y eso no es cierto. Entonces, ahora me toca decir que es el porno inspiracional. Es un tipo de cosificación de las personas con discapacidad. Y esa cosificación lo que busca es encontrar una fuente de inspiración. Mira, este atleta, pues no, ay, sus piernitas no las tiene, pero es bien veloz y él lo que tiene es una buena actitud. O sea, mira, ¿no? Es el echaleganismo en versión porno inspiracional. Y esto es, pues, una manera justo de romper con los principios a los que ya nos referimos tanto tiempo ahorita, porque es justo restarle la dignidad a la persona haciendo la cosa y haciéndolo una cosa gratificante, ¿no? Le voy a echar ganas porque yo tengo las piernas, le voy a echar ganas porque yo sí veo, le voy a echar ganas porque yo sí soy muy listo. Y eso es porno inspiracional. Ahora, yo no creo que sea un problema. Te cuento una anécdota. Yo, cuando iba en la primaria, tenía una compañera muy querida que por un accidente perdió el brazo, ¿no? Y yo recuerdo que todavía por ahí de 1980, principios de 1990, todas estas formas que se utilizan o esos instrumentos, ¿no? Como una mano artificial, como un pie artificial, eran muy toscos, ¿no? Me acuerdo que eran así como de madera, grueso, ¿no? No fino. Y yo creo que la primera vez que yo vi de este tipo de prótesis ya más, algunos le llaman biónicas, ¿no? Es decir, prótesis que ya son más adecuadas. Yo la vi la primera vez por ahí del 2002, 2003 en un viaje que tuve, que hasta me llamó la atención porque mira, yo pensaba, lo primero que yo pensé es que ese cuate era muy rico, ¿no? Porque no era una cosa económica tener una prótesis de ese tipo, pero hoy en día yo creo que tendría que ver con, o sea, uno no solamente es la mala actitud, sino es tener el dinero, tener el tiempo para que puedas ir a que te atiendan para tomar pues esta forma de adecuarte, ¿no? A la pierna y a lo que perdiste, ¿no? Leía, por ejemplo, ahora una noticia de un actor que perdió una pierna consecuencia de una trombosis, ¿no? Y realmente a mí me pareció sorprendente que en menos de un año ya él estuviera andando funcional con la prótesis.
pero si entendemos que él pagó, ¿no? Porque no sé, estoy seguro que esto no fue nada más de comprar la prótesis, sino de rehabilitación y de pagar esto, pues muchos no nada más con buena actitud van a llegar, requieren la lana. Bueno, es que, si tengo un micrófono, sí. Justo esta publicación fue portada en GQ esta semana, y el actor es muy simpático, muy guapo, muy lindo, muy querido, y tiene derecho a disfrutar su prótesis, ¿no? Pero es lo que te decía, la interacción de la persona con deficiencia con el entorno y la efectiva participación es un rollo. O sea, él no solo tiene lana para pagarlo, él tuvo acceso a una prótesis biónica de la empresa alemana líder en este rollo, donde es una prótesis personalizadísima, justo que tiene sesiones especiales muy caras, bueno, que es caro, ¿no? De un costo muy específico para ciertos estratos socioeconómicos, porque no solo es no trabajar, sino dedicarle el tiempo a la rehabilitación, cuando la gente que trabaja no tiene ni tiempo libre para salud mental. Y eso que la convención reconoce la rehabilitación como un derecho humano. Pero además esto es una relación comercial, porque tú como empresa encuentras a una persona pues, muy chida, con presencia en medios, que te va a garantizar penetración comercial. Entonces no es nada más tu capital económico, sino tu capital simbólico y tu acceso a estas relaciones comerciales, hacer un business alrededor de la deficiencia que adquiriste. Eso es otra cosa que también atraviesa la discapacidad, porque no agarraron a un actor con sobrepeso, a un actor de edad avanzada, sino es también elegir cierto tipo de caras que representan justo una fuente de inspiración, porque además, si ven el catálogo de GQ, pues son fotos bien chidas, donde él está comiendo una cosa súper sabrosita, ¿no? Y eso no es la realidad de las personas con discapacidad, lo que tenemos, y por eso la necesidad de certificarlas, de las que hablábamos en la NOM, estas sobre certificados, es porque el programa de bienestar ya no aguanta para darle las becas estas de bienestar a personas con discapacidad. O sea, es elegir quién pueda entrar a esos costos y el porno inspiracional es esto, qué bien se ve. Ahora, justo porque, digo, esto no quiere decir que no haya un reconocimiento a las habilidades, un reconocimiento a lo que aportan a la sociedad, pero una cosa es que reconozcas con nobleza y generosidad que una persona con discapacidad tenemos una gran aportación que hacer a la sociedad y esta debe reconocer el valor. Y otra cosa es que nuestro único valor sea ser inspiración, del échale ganas, ¿no? Fíjate, pasemos a la siguiente imagen porque creo que podemos analizar ahí con más detalle lo que dice Stella Young. Stella Young ella ya falleció, fue una activista australiana y ella justo se refería a esa frase que dijo un atleta, ¿no? Dice, la única discapacidad en la vida es una mala actitud. Bueno, esa frase es una mierda porque es mentira. No hay cantidad de sonrisas que conviertan una escalera en una rampa. Sonreír en la televisión no hará que aparezcan subtítulos o intérpretes para personas sordas. Si te paras enfrente de un librero con la mejor positiva actitud, no se van a convertir en libros en braille o, como dijiste tú, en audiolibros. Simplemente no va a suceder nunca. Esta es la frase completa de Stella Young. Es una mierda la frase porque esa buena actitud no convierte rampas, no hace subtítulos y no aparece ni braille ni otras ayudas técnicas a las que ya me referí. Entonces, es cierto, no es una mala actitud, no, la mala actitud es una barrera en la sociedad y así lo dice el preámbulo de la convención. Entonces, desde este punto de vista, lo que se tiene que garantizar son el tipo de apoyos, ayudas técnicas, condiciones de diseño universal, justo para que la persona pueda tener una buena calidad de vida y eso se traslade en la buena actitud. Porque además hay una carga adicional a las personas con discapacidad, ¿no? Que anímicamente tienen que vivir con esta carga, su dignidad de ser carga para la familia o para la sociedad. Entonces, esta es la explicación que da Stella Young de por qué esa frase es inadecuada y tú vas a ver más común en difundiéndose la primera, porque la primera frase hace sentir bien a la gente. Estela, lo que vienes a decirte, eso es una mierda, no te compres esa
bondad del ánimo tan fácil. Y si quieres nos vamos a la siguiente, aunque yo vi que te dejó pensando un poco esta, pero en la siguiente, esto es importante. Si ya cierro la explicación de qué es el porno para que lo debatamos, porque lo que te dice además alrededor de esos estudios sociales, lo que los estudios críticos sobre discapacidad, sociología, antropología y algunas personas que ya hacemos derecho en esta disciplina, decimos, bueno, ¿quién consume ese porno? Porque es un mercado. ¿Quién lo consume? Bueno, pues usualmente personas sin discapacidad o personas que tienen cuerpos normativos, personas que se voltean a ver y dicen, no, pues yo sí estoy en la norma. Entonces, esas personas en la norma, personas sin discapacidad, los normales que dices tú que se refería a Foucault, consumen el porno. Y en ese consumo de porno no cuestionan la práctica social y cultural de presentar narrativas sobre las personas con discapacidad, estos deficientes, y los hacen referentes de esfuerzo, superación y éxito, pero con respecto a barreras que nunca son estructurales. Y tampoco controvierten el status quo que hay en lo económico o en lo jurídico. Lo que decías tú de esta artista que pues trae la prótesis chingona, pero porque ella tiene un estatus garantizado, ¿no? Aquí en las imágenes tengo una Miss Wilshire, que es que también tiene el mismo lema, ¿no? La única discapacidad, bla, 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 la actitud. Así, si la googleas, ella aparece con esa imagen debajo. Y es un gran reto porque aunque a muchas mujeres usuarias de silla de ruedas les encanta esos concursos de belleza que buscan reivindicar la belleza de las mujeres con discapacidad, justo no se controvierte en lo jurídico y en lo económico la realidad de las mujeres con discapacidad. No necesitamos ser bellas, lo que necesitamos son tener derechos. Entonces ahí siempre hay como una cosa rara con respecto a cómo se reivindica en lo social y las demandas en lo jurídico. Al lado, Poncho, de estas frases, tengo yo otra imagen donde hay dos chicos haciendo, ¿cómo se llaman esos? Como dominadas, ¿no? O no sé cómo. Se llaman push-ups, creo, en inglés. ¿No? Que están jalando la barra. En la barra. Entonces, uno está elevando su peso con la silla de ruedas y otra vez la frase de la buena actitud. Pero esta imagen me gusta mucho porque es muy poderosa. El que está haciendo el push-up con la silla de ruedas, justo carga la silla de ruedas, uno, para hacer visible quién es él, para efectos gráficos, pero también es una realidad que para hacer deporte requieres ir cargando tu silla de ruedas y muchas condiciones del entorno no son las mejores para que alguien pueda tener pues ese derecho al deporte garantizado. Entonces, pues esto es un poco como un análisis de qué pasa ahí, porque son barreras. Ay, es que sonríe. Sí, bueno, no es una crítica a las compañeras que van a los Wilshire, porque además ahí hay mujeres muy valiosas como Karen aquí en México que impulsa el concurso, pero que te reconozcan bella no te soluciona cómo hacer una mastografía en silla de ruedas, ¿no? No te garantiza si tienes discapacidad intelectual apoyos para ejercer la maternidad, por el contrario, te van a esterilizar. Entonces, estos retos son importantes y aquí nuevamente para cerrar esta imagen, puse dos líneas acerca de las discapacidades, la visual, la intelectual y la auditiva. La actitud de la gente es asociarlo con angelitos. Ay, es que son tan lindos, mira, qué inspirador, mi muchachito tan bueno, tan santo, tan lindo. Pero hay discapacidad social, también llamada discapacidad mental, donde ahí la asociación es como personas peligrosas. Entonces, pues tú puedes tener muy buena actitud, pero si tu carnet de deficiencia dice que tienes discapacidad psicosocial, de entrada te van a ver con cara de peligroso y esto desata cosas en el derecho, como que te llamen inimputable, como que te resten capacidad jurídica y todo eso tiene sus rollos aparte. Que también permean lo cultural, pero eso es otra historia. ¿No? Yo he tenido alumnos que tienen bipolaridad y ellos lo que me cuentan es que con ustedes es de los pocos con los que puedo hablar sin que se sientan preocupados, ¿no? Porque muchos dicen, no, es que soy bipolar. No, compañero, ahí me echa mejor un correo y se echan a caminar, ¿no? Es decir, yo lo que entiendo, a ver si lo comprendí bien toda esta cuestión que comentas, Ceci, es que al final de cuentas nos quedamos con que, mira, estas personas con deficiencia se ajustaron a nuestras prácticas de vida, qué bueno, un éxito,
cuando en realidad lo que tendríamos que decir es, no tienes por qué ajustarte a nuestras condiciones de vida, sino tenemos que abrirte los caminos a ti para que tú puedas hacer estas cosas, ¿no? Es decir, que tengas tus propios logros, tus propios triunfos, tus propias condiciones básicas para poder hacer tu trabajo, para poder ir a la escuela, para poder ir a donde se te antoje tu regalana gana, para hacer uso de la ciudad, en pocas palabras, ¿no? Exactamente, Poncho, son los bienes sociales del espacio público los que se requieren también ganar, independientemente de que la vivienda tenga condiciones de accesibilidad, el espacio público es donde todos queremos participar, o sea, tu vida privada puede ser hasta indiferente para las soluciones legales, pero el reto es participar en sociedad. Yo creo que sí lo entendiste muy bien, y lo que te decía a tu alumno era justo esta cuestión acerca de cómo hacemos con la actitud de las personas, porque ya estamos calificados por una etiqueta, ¿no? Y todo eso son como el tipo de complejidades que tenemos todavía por delante en la actitud. Y entonces, ya habrá ocasión de que hablemos con más detalle de los derechos, del tipo de herramientas que tiene la convención, cómo se desactiva la discriminación, por ejemplo, en un escenario de salud, en un entorno virtual, por ejemplo, cuáles han sido reclamos que han hecho comunidades específicas frente a falta de soluciones que ni siquiera están legisladas, porque en México lo primero que no se cumple de la convención es la armonización legislativa. Y entonces, pues, tenemos un montón de principios, de herramientas, de estatutos y un chingo de normas que no se están cumpliendo porque o no hay presupuesto o porque la actitud sigue siendo una barrera. Y hay muchos casos, por ejemplo, en COPRED, en CONAPRED, que son justo los que ponen en evidencia los temas de discriminación como los grandes pendientes, ¿no? Y porque creo que aquí me voy a quejar de más, pero creo que en México, cuando empieza la tradición de estas instituciones sobre discriminación, el gran boom fue discriminación de trato. Te voy a discriminar porque me dijiste algo, me siento discriminado porque alguna cuestión de tratos, ¿no? De los good manners, cuando justo el tema es cómo transformar lo estructural, sea con cosas legales o no, pero creo que ese fue el problema, ¿no? Que lo entendimos como algo de, no le digas minusválido, dile persona con discapacidad. Sí, güey, pero igual no puedo leer el libro de Poncho en la escuela. O igual, quiero nadar, pero no tengo condiciones para hacerlo porque ni siquiera llego a la alberca, ¿no? Entonces, creo que lo que la convención vino a ponernos en evidencia es que discriminación no son good manners, ni bonitos sentimientos de la buena actitud, sino que discriminación requiere una cuestión frontal con lo estructural como lo entendemos, y para transformar lo estructural algún día se requiere lana, y estamos en el austericidio más descarado, y en un austericidio en el que han dicho, pues mejor desaparece con la PRED, mejor desaparece con ADIS, y entonces estas instituciones que nunca fueron eficientes y nunca tuvieron una evaluación honesta de cara a sus resultados, pues hoy día dejan a jueces y dejan a operadores del derecho preguntándose, bueno, ¿yo qué hago con este chico que tiene discapacidad intelectual y quiere casarse, quiere tener un contrato? Es, por ejemplo, tu alumno con bipolaridad. ¿Cómo se le garantizan sus derechos a bipolaridad? Tuve 3 alumnos. Pero fíjate, Poncho, eso es ellos además pregúntales, qué bueno que tienes esa fuente, porque pregúntales si aparecen en el INEGI en las cifras y cómo les preguntaron esta cuestión de la deficiencia, porque ese catálogo viene y rebota en INEGI, en otro tipo de disposiciones, cómo lo hicieron para sacar, por ejemplo, su credencial para el metro, su credencial integral para los transportes públicos de Ciudad de México, si ya la tienen. Y por ejemplo, en la UNAM, hace unos años. Se pasmó tu imagen. Justamente estaban ofreciendo beca para todo el mundo, menos a discapacidad psicosocial. E intelectual ni lo damos por excluidos, porque no hay hoy programas que garanticen este acceso. Pero ¿sabes todavía qué es peor, Ceci? Así como tuve estos alumnos con bipolaridad, te cuento un caso de una alumna que tuve hace como unos 4 años. Yo creo que más allá de lo que hace el Estado es que también la sociedad
ella tenía síndrome de Tourette, ¿no? Y le daba, Ok. le daba mucha pena ir a la escuela, ¿no? Entonces ella con ella fue de las primeras que empecé a trabajar con Zoom, porque bueno, yo te explico estas cosas, tú ve leyendo esto y yo te explico los fines de semana, pero le daba pena y le sigue dando pena, ¿no? Que Y la me la tienes vean. que presentar. Sí, ella no me ha contado que algún profesor haya sido grosero con ella, eso nunca me lo han contado, pero sí me ha contado que le da pena, porque tú sabes este tipo de reacciones que tienen las personas que tienen Tourette, y todo el mundo se le alejaba, ¿no? Pensaban que como que estaba poseída o no sé qué pensaban estas personas, y pues sí, es una chava que ha sufrido mucho, ¿no? Pero por el mal entendimiento del orden social del síndrome que ella tiene. Pues justo porque no se respeta esta dimensión de la diversidad, no se le respeta la diferencia, porque eso justo, o sea, ¿por qué quería empezar a hablar aquí de esto? Porque no importa lo que diga la convención, muchos de estos instrumentos no los necesitáramos si la gente no anduviera volteando a ver a quién ve con cara de lástima, con cara de uso, o sea, cosificar es una primera barrera muy fuerte porque ya desde ahí no importa el programa que tengas o la sentencia que tengas o la jurisprudencia, el dinero que le metas al programa, si la actitud va a ser una barrera, y en este caso lo que enfrentaba todo el mundo eran barreras sociales, donde además, imagínate, cualquier persona se sentía con derecho a reaccionar, pues a lo que ella dijera. Entonces, es andar por la vida sin derecho a tu libertad de expresión y al libre desarrollo de tu personalidad. Entonces, justo lo que tiene esta convención es cómo avanzamos en la no discriminación para que las personas con discapacidad dejen de pensarse como personas con deficiencia, sino personas con derecho a un proyecto de vida que incluye el derecho a apoyos, ayudas técnicas, animales de asistencia, respeto a la diversidad. Y en el caso de ella, insisto, el más básico, que es la libertad fundamental a la que aspiramos muchos, que es a la de la libertad de expresión. En este país tiene sus propios retos, ¿no? Pero no era, ella no, a ver, me parece un gran ejemplo el de ella, a quien le mando un saludo y a quien considero una hermana entonces de lucha, porque, Poncho, damos por sentado que cualquier persona puede pensar, expresarse con los cánones fijados por lo normal, ¿no? Y cuando esta persona o nosotras salimos de los cánones de lo asignado como normal desde las personas eh, de la normalidad ahora sí que las personas corponormadas, pues el rechazo es o social o jurídico, pero no la tienes fácil. Y entonces ahí es cómo pensarte que se te garantice tu libertad de expresión, tu libertad a tener un proyecto de vida, a tu desarrollo de la personalidad, y esos tres derechos centrales, y libertad también, cómo ya después se desenvuelven en acceso a la educación, al trabajo, porque ya lo que tenía ahí era una barrera actitudinal que le complicaba el acceso a educación y después a trabajo. Entonces, con esto también recordar que la discriminación no es solo de trato, sino también de resultado, aunque no hayas tenido el objetivo de discriminar, y que en algunos casos, como este que bien refieres, hay un fenómeno donde la persona también se auto excluye de Excluye. alguna manera, previendo que va a ser más costoso intentar acercarse, y eso, fíjate que entonces nos abre nos pone en la fila de temas pendientes, hablar de cómo se llama estos tipos de discriminación, porque sabemos que racismo es discriminar a las personas con caracteres hasta imaginarios asignados como raza, ¿no? Que sexismo es esta idea de superioridad entre hombres y mujeres. Pero la gran pregunta es entonces, ¿cómo se llama? Si esta convención, si tenemos una convención que ha llamado a todo el mundo a suscribirse para hablar de discriminación, lo primero que deberíamos saber, si vamos a dejar de discriminar, es cómo se llama y qué tipologías responden a hablar de discriminación. Entonces, ¿cómo es eso? Así que, ¿qué te parece si eso lo dejamos para la próxima sesión? Yo creo que ya dejamos por lo menos en la mesa el primer gran problema que tiene que ver con estos principios que tendrían que reconocer a la discapacidad, ¿no? Estas formas en que los vemos por lo menos en formas generales,
y ya pues en los próximos episodios pues irnos metiendo las particularidades, ¿no? Va, entonces dejamos para la próxima sesión, a ver si no me estoy equivocado, cuerdismo y capacitismo, no les digo qué es, pero va a estar muy bueno, muy interesante. Y y ahí recuérdame que otro chisme dije que íbamos a abordar, porque luego digo y no cumplo. ¿Para qué los emocionamos? Mejor dejemos ahí con estas dos cosas. Pues bueno, Ceci, como siempre ha sido un placer platicar contigo de estos temas. Espero que la audiencia pues empiece a manifestar sus dudas. Creo que es un tema que debe de trabajarse en el derecho, debe de trabajarse en muchas áreas del conocimiento, en medicina o evidentemente en economía, en políticas, en filosofía, porque son temas que vamos a tenerle que entrar. O sea, lamentablemente, como lo decías tú, pues uno va a entrarle también a los deficientes, ¿no? Quieras o no, o sea, yo por ejemplo, ya no veo sin lentes y eso significa que ya para términos de la definición ya caí en la deficiencia, ¿no? Es decir, y pues no es algo que pueda uno evitar, ¿no? Es decir, va a pasar, ¿no? ¿Cuándo? No sé, ¿no? Pero de que va a pasar, ¿no? Entonces, pues ojalá nuestra audiencia siga ahí pendiente de estas cuestiones, ¿no? En la próxima semana volvemos a hablar de feminismo y dentro de 2 semanas, o sea, la que sigue, a la siguiente, entramos de nuevo con esto de discapacidad, ¿no? ¿Qué vamos a hablar de feminismo, Poncho? Pues vamos a hablar de Manuel Infante, ¿no? De Manuel Infante que está proponiendo cosas muy interesantes, ¿no? Yo creo que la idea es, fíjate, que la gente conozca, ¿no? Es decir, yo creo que hoy en día ese es el gran problema, ¿no? Que la gente no conoce mucho de estas personas, porque son libros como que, salvo tu mejor opinión, como que se mueven en el underground, ¿no? O sea, sí los puedes buscar y sí los encuentras en librerías, pero como no sabes, ¿no? Como no sabes qué onda, ¿no? Pues más bien ahí te tendrías que guiar por la tapa del libro, por la información que viene atrás, y pues por eso es que hicimos ese podcast, para que la gente ya no se guíe nada más por eso, sino que vea las otras cuestiones que pueden ser interesantes, ¿no? Dale, pues este nos va a dar mucho para hablar y nutrir esto que hoy estuvimos hablando de actitud, pero que después vamos a tener que hablar de entornos, y creo que lo de Manuela tiene una reflexión acerca de estos entornos, y cómo se protegen. Pues bueno, entonces, Ceci, queridos podescuchas, pues nos vemos la próxima semana. Tengan una linda semana, disfrútela y nos vemos. Hasta luego, Ceci. Y nos vemos. Hasta luego, Poncho. Hasta luego, podescuchar.